Bueno, muy buen día. Muchísimas gracias por permitirnos participar de este congreso. Nosotros vamos a mostrarles una propuesta de investigación que tiene por nombre una propuesta desde la fotografía sensorial para el trabajo con personas con discapacidad visual. Este fue un proyecto de investigación desarrollado de manera conjunta entre la Universidad Pontificia Bolivariana con la participación del profesor Freddy Yessi Higuera y con de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Optometría, quien les habla, María del Pilar Oviedo Cáceres. Para poder iniciar nuestra presentación, queremos traerles unos elementos de contexto que tienen que ver un poco con la prevalencia de la discapacidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más o menos el 15% de la población global tiene algún tipo de discapacidad. Y cuando miramos este asunto específicamente en los temas visuales, encontramos unas cifras bastante altas. 36 millones de personas son ciegas en el mundo y 216 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual entre moderada y grave. Cuando miramos estas cifras para el contexto de Colombia y sin datos todavía ya pues muy oficiales, según el censo del año 2018 con informes preliminares, nos muestran que más o menos del total de la población que se identificó como población con discapacidad, el 19% de ellas reportó tener alguna dificultad para ver. Esto significa que la discapacidad visual en Colombia podría ocupar el segundo lugar en frecuencia dentro de la población total con discapacidad. Esto hace que para nosotros este tema sea muy importante en términos de salud pública, dada la alta prevalencia. Sin embargo, queremos aclarar que para nosotros como grupo de investigación no estamos entendiendo la discapacidad desde una perspectiva biomédica, ¿verdad? De forma tradicional, la discapacidad se ha abordado desde las miradas biomédicas, en las que se entiende la discapacidad como un asunto de enfermedad o como algo que está en el cuerpo de las personas y que debe rehabilitarse. Nosotros como grupo de investigación estamos entendiendo la discapacidad como parte de la diversidad humana. Eso nos permite a nosotros poner el centro en el sujeto, poner en el centro al sujeto y no a la enfermedad. Desde esta perspectiva, lo más importante es la dignidad del sujeto y no la enfermedad. En ese sentido, para nosotros encontramos también unos elementos importantes que nos llevaron a explorar el tema del arte, la creatividad y la expresión artística, porque cuando hacemos una revisión del tema de discapacidad visual, el acento está puesto en todas las iniciativas de rehabilitación, pero poco se trabaja en el arte y en la creatividad como elementos importantes. Y para nosotros como grupo de investigación, estos aspectos son supremamente claves para el desarrollo personal, para la construcción de la identidad y para la participación de los sujetos en la sociedad. En ese sentido, nosotros retomamos la apuesta que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entiende el arte como un derecho fundamental para ellos. En ese sentido, nosotros buscamos, a través de esta iniciativa, aportar a la reivindicación de los sujetos a través de la experiencia de fotografía participativa. ¿Y por qué fotografía participativa? Porque buscamos una iniciativa que nos ayudara a deconstruir esos imaginarios negativos que se tienen sobre la discapacidad. No, queríamos trabajar mediante unas metodologías que nos permitieran situar la cultura y el arte como elementos que contribuyen a enfrentar el estigma y la discriminación a la que se ven enfrentados todos los días las personas con discapacidad visual en nuestro país, desafortunadamente porque tenemos muy arraigados los imaginarios negativos de la discapacidad. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar la fotografía participativa. Esta fotografía participativa es una metodología que se desarrolló en China más o menos en los años 94 y que para el contexto de América Latina recoge las apuestas de Paulo Freire en relación a la educación popular. ¿Por qué llegamos a la fotografía participativa? Porque la identificamos como una herramienta de acción social, como una herramienta que justamente nos ayuda a eso, a deconstruir esos imaginarios negativos, a poner en el centro a los sujetos, a alejarnos de la mirada de la discapacidad como un asunto de enfermedad y falta de una función visual. Y la otra razón es porque nos ayuda es un vehículo para empoderar a las comunidades, en este caso a las personas con discapacidad, como agentes de su propio cambio. Entonces teníamos unos retos al inicio que no tenían que no solamente tenían que ver con el aspecto técnico de capturar una imagen, sino que para nosotros como equipo de investigación e incluso también para los participantes, el reto era abandonar esa idea de capacidad
visual como un asunto fundamental para poder construir una imagen. En esta iniciativa trabajaron o participaron 13 fotógrafos con discapacidad visual de la Escuela Taller para Ciegos de la ciudad de Bucaramanga. Nuestro compañero Freddy entonces va a continuar explicando cómo fue el proceso metodológico. Bueno, muchas gracias, Pilar. Dentro de los aspectos claves desde lo técnico, entonces lo primero era entender qué era la cámara oscura y conceptos de fotografía, conectarlo con la corporalidad, trabajando desde los demás sentidos y una herramienta que nos permitiera conectar esas dos cosas, ¿no? La corporalidad y los conceptos de fotografía. Porque la fotografía participativa no es solamente el llevar a las personas con discapacidad visual, bueno, en este caso era nuestra comunidad, no era solamente llevarles los saberes de fotografía, ¿cierto? Sino empoderarlos en torno a contar las problemáticas que los rodean desde su propia perspectiva. Entonces, ¿cómo explorar el mundo a través de lo sensorial, ¿cierto? Para esto, entonces, nos conectamos con una metodología que es la fotografía sensorial, en la que les pudimos explicar todos los conceptos de fotografía desde los demás sentidos. Se hicieron 7 sesiones de trabajo colaborativo y participativo, porque es trabajo con comunidad. Entonces, todos los planes que teníamos y toda la acción de montar los talleres tenía también que tener la visión de ellos para poder llegar a conectarnos con sus expectativas, ¿cierto? Y también con la propia búsqueda que ellos tenían dentro de los talleres. La idea era lograr la competencia de hacer fotografías con cámaras de película no reutilizable. Elegimos este medio porque les permitía a ellos tomar la cámara y llevarla a su entorno, luego de recoger el saber sobre fotografía, ¿cierto? Para poder mostrar las problemáticas que ellos tenían desde su propia perspectiva, desde los propios lugares en donde ellos estaban. La idea era tomar fotografías en sus entornos cotidianos y luego socializarlas con el grupo y conversar a través de entrevistas semiestructuradas sobre los resultados. En la primera fotografía vemos un ejemplo de lo que fue el trabajo de la fotografía desde lo sensorial. Entonces, cómo explicamos los ángulos de visión los ángulos de visión y la distancia focal desde el cuerpo, cómo trabajamos también con ejercicios para el olfato, para el tacto y también cómo conectamos lo sensorial con el aprender los fundamentos de la fotografía, empezando por la cámara oscura. Este principio de la cámara oscura es muy importante porque hablamos de la visualización de la imagen, ¿cierto? En la cabeza y cómo las personas con discapacidad visual también generan en el ojo de la mente esa imagen, ¿cierto? Antes de producirla. Luego de hacer las fotografías dentro de su entorno, llegamos al taller, recogimos las imágenes, hablamos de los resultados se pretendían obtener y llevamos las cámaras para hacer el proceso de revelado. Dentro de los resultados de las fotografías, entonces, pudimos hablar de las experiencias, ¿no? Cómo era hacer fotografías de personas con discapacidad visual para personas con discapacidad visual, a personas con discapacidad visual. Cómo se ayudaron de la voz, cómo se ayudaron del tacto, cómo pudieron fortalecer también el sentido de la ubicación, de la lateralidad, ¿cierto? Que se puede apreciar en estas fotografías que ellos tomaron, fotografías de grupo, selfies, en este caso fotografías de objetos, de elementos que tenían a la mano, y cómo conectaban esas fotografías con los propios gustos, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, tiene que ver con una persona que antes de perder la visión manejaba mula y nos lo hizo saber, yo voy a fotografiar mulas y así lo hizo. Los productos derivados de esta iniciativa, entonces se hicieron 2 exposiciones en las que se ubicaron unas fichas que tenían unos códigos QR en donde las personas se podían ubicar y leer estos códigos QR para escuchar
los audios de los propios artistas narrando las fotografías y el por qué las habían hecho. Y también se hizo un ejercicio de sociabilizar los resultados en una charla en una entidad privada. Dentro de las conclusiones tenemos que la discapacidad visual no debe ser considerada un obstáculo a la hora de crear fotografías y que las personas con discapacidad perciben la realidad a través de los otros sentidos y que estos les permiten hacer actividades que no están limitadas a personas videntes, ¿cierto? Y que les permite también representar su propia realidad. La fotografía se convierte entonces así en una herramienta accesible que les permite plasmar todo aquello que les rodea y que sirve al mismo tiempo para la reflexión individual y colectiva sobre las realidades y necesidades. Y hablamos también de otros espacios de creación y participación social como una alternativa para que estos grupos poblacionales sean protagonistas de sus propios cambios y que también puedan mostrar sus problemáticas desde sus entornos y desde sus propias ópticas.